Sí, hola, bueno, muchas gracias por la presentación, un placer saludarles y compartirles un poco de las experiencias al respecto. Voy a estar compartiendo la pantalla en breves minutos. Eh, un minuto, por favor. ¿Está? Bien, entonces vamos a ver en esta noche un tema que es de buenas prácticas para la estructura de un trabajo de investigación. En el marco de la maestría en gerencia de mantenimiento industrial, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Estamos hablando de una maestría. Ya una maestría tiene un poco más de rigor. No es lo mismo una tesis de grado que una tesis de maestría como la que ustedes van a estar presentando próximamente en los próximos meses. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver qué cosa es un informe de investigación de una manera bien rápida y después vamos a entrar propiamente en la redacción de la tesis con su estructura y les traigo dos ejemplos en esta noche. Esta es parte de la bibliografía que pudieran consultar. Ahí va a quedar la grabación y pueden estarlo viendo. Bien, concretando, un informe de investigación, ¿qué cosa es? Es un documento en el que aparecen de forma sintetizada las ideas y resultados a las que arribó el investigador o colectivo de investigadores tras un largo tiempo dedicado a la investigación de una temática, conjuntamente con los métodos empleados y explicaciones de los procesos seguidos para arribar a esos resultados, incluyendo una amplia discusión de los mismos. Por lo tanto, si hablamos de un informe, que es algo mucho más simple que una tesis, un informe, por ejemplo, que está haciendo una materia y le piden hacer un informe de algo que leyó o de una programación, en fin, de cualquier cosa, ese informe ya a nivel de maestría tiene que tener algunas cosas muy importantes. Es decir, las ideas y resultados a las que se arriba y al mismo tiempo los métodos empleados, por supuesto, bien justificados, los resultados obtenidos y una discusión de esos resultados. Es decir, no es solamente presentar los resultados en forma de gráfica o en tablas y decir estos fueron los resultados, obtuvo tal y tal valor, sino que después tiene que haber una discusión, que esa discusión no es más que una comparación con el estado del arte y otras cosas y decir por qué es mejor o es más malo. Ese es el informe de investigación. Entonces, por lo tanto, una tesis de maestría es superior a un informe común. ¿Qué cosa es una tesis? La tesis es una síntesis de las concepciones, métodos y resultados a que arriba el estudiante tras un periodo dedicado a la investigación de una temática concreta. Es necesario inicialmente elaborar y defender el proyecto de investigación que ya en su momento ustedes hicieron. Ahora bien, tenemos las tesis de grado o trabajos de diploma, las tesis de maestría y tesis doctoral. Nos vamos a enfocar específicamente en este momento en lo que viene siendo una tesis de maestría y no una tesis de grado ni una tesis doctoral, que cada una, por supuesto, tiene características diferentes, no son iguales. En una tesis de maestría, normalmente en la parte de ingeniería es una tesis del tipo de aplicada que muestra o que da una solución a una temática en específico. ¿Cuál temática? Bueno, la que es el tema en el cual se está investigando. ¿Cómo se le da solución a esa temática? Eso lo vamos a estar viendo ahorita, porque tiene que tener ciertos requisitos para ya ser realmente una tesis de maestría. Es decir, tiene que haber comparaciones. Si hay que programar varios métodos. Depende del tipo de tesis que se esté haciendo, pero siempre tiene que haber comparaciones. La parte de los resultados
Normalmente lleva un análisis estadístico, después viene una discusión de resultados, de por qué esos resultados y por qué usted está haciendo eso. Entonces, ya no una tesis como una tesis de grado la discusión, sino una discusión de una manera un poco más profunda. Bien, las tesis de grado tienen como objetivo comprobar el grado de dominio de los objetivos generales de una carrera mediante la solución con independencia y creatividad de un problema propio de la profesión utilizando la metodología de la investigación. Es una tesis de grado. Dominio de los objetivos generales de una carrera. Ahora, en la tesis para optar por grado científico se debe demostrar el nivel teórico y científico-tecnológico alcanzado, así como la habilidad para adoptar métodos modernos al tratamiento y solución de problemas científicos tecnológicos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo yo lo puedo traducir? En una tesis de grado, normalmente, por ejemplo, una persona podría coger una programación un poco antigua y para darle solución a un problema. En una tesis de maestría, no. Estamos hablando de lo último en el área, en el campo en el cual tú estás trabajando y normalmente se piden que sean comparados 3 métodos para lograr algo en una industria o para solucionar un problema, cuáles son los métodos más utilizados a nivel mundial, por qué esos, si en los últimos 5 años quizás haya uno mejor que la década 80, aunque se esté aplicando aquí en el país. Es decir, tiene una entramada de cosas bien profundas, porque entras en la parte de la comparación actualizada. Y de allí entra, por ejemplo, el mismo tribunal y revisando, cuando se revisen las tesis de los últimos 5 años, normalmente las personas del tribunal hacen sus propias búsquedas y ahí dicen, ¿y por qué no usaste este método, que es el más referenciado, que se utiliza en tal industria, que es de los mejores actualmente y estás utilizando uno obsoleto, cuando la mayoría de los investigadores dicen que este es mejor? Explícame, hazme una comparación profunda. Por eso una tesis de maestría lleva un análisis bien profundo de las cosas que se están desarrollando. También se debe evidenciar la capacidad para analizar y generalizar, es decir, a lo concreto. Hay veces que uno lee un capítulo, como lo vamos a ver en un rato, y entonces es prácticamente una Wikipedia, no, a lo concreto. La persona que lee la tesis es una persona que tiene que tener conocimientos del tema y por lo tanto uno dice, mira, se desarrolló el método X por fulano, referencia. Si quieres buscar el método X, está en la referencia, al centro. Es algo sintético, es algo que ya no es informativo, sino que es desde el punto de vista profesional y con un alto, es decir, con un nivel científico-tecnológico para el grado de maestría. Entonces, al mismo tiempo, así como para descubrir y desarrollar nuevas concepciones teóricas y aplicar métodos novedosos de trabajo. Normalmente eso es lo que casi siempre se hace, pero novedosos no es atrasados en el tiempo. Y si es atrasados en el tiempo, tienen que justificar, más que justificar, súper justificar con 7, 8, 10 comparaciones de los últimos tiempos de por qué es y no los otros. Y si hay contradicción en la bibliografía, ahí realmente el trabajo tiene una gran debilidad. En el campo de la tecnología se puede demostrar además las posibilidades de diseñar equipos e instrumentos que resulten beneficiosos para la producción o los servicios. Si ya estamos hablando de diseño, estamos hablando de un instrumento, en fin, hay muchas aristas en esta área. ¿Cuál es la estructura general del informe de tesis? Este es informe de tesis genérico. Tiene un título, tiene autores e instituciones que normalmente se pone en la primera página, lo vamos a ver cómo está estructurado acá. Necesita el objeto de estudio y el problema a resolver. Muchas personas en ocasiones, y lo vamos a ver al final, y yo les voy a hacer algunas preguntas, que me lleguen el tema del trabajo y le voy a preguntar cuál es el objeto y cuál es el campo. ¿Qué es lo sintético? El objeto lo general y el campo lo específico. Después los objetivos de la investigación, que normalmente tiene un objetivo general que se corresponde directamente al título y objetivos específicos. ¿Cómo son esos objetivos? Bueno, normalmente una tesis de maestría
de grado, incluso de doctorado, tienes como generalidad 3 capítulos y hay al menos 1 o 2 objetivos específicos que uno tiene que cumplir en cada uno de esos objetivos. Y cuando vamos a las recomendaciones, a las conclusiones específicamente, tiene que haber o debe haber una conclusión por cada uno de esos objetivos. Es decir, esa conclusión con respecto, no es decir, se realizó tal cosa, no, eso no es una conclusión. Simplemente la revisión efectuada de la máquina tal dio que el método X es mejor que el método Y. Eso es una conclusión. No es que se realizó una búsqueda bibliográfica sobre la máquina X, no, sino que ya es algo que da solución a los objetivos y va a lo específico. No es que se realizó, ni se investigó, ni se efectuó, ni nada de eso. Es simplemente las conclusiones reales, concretas de cada uno de los objetivos. Entonces, de un marco teórico y su fundamentación, por supuesto, lo lleva a las tareas a realizar alrededor de la tesis, métodos de trabajo y materiales a emplear sumamente importantes. ¿Por qué? El primer capítulo lo vamos a ver normalmente, que es el marco teórico, todo lo que es la teoría. Segundo capítulo, métodos de trabajo y materiales a emplear que tú empleaste. No, yo empleé un dron. Ah, bueno, características completas del dron. No, yo empleé un tomógrafo, características completas del tomógrafo. Yo empleé el método desarrollado por Richard. Bueno, las características del método de Richard, las fórmulas principales del método. Todo eso tiene que estar en el capítulo de materiales y métodos. Todo lo que se desarrolló desde el punto de vista matemático, conceptual, ahí bien fundamentado. Después, el último capítulo, los resultados, bibliografía, glosario de términos, recursos necesarios si hubo que usar y anexos. Esta es estructura general. Vamos a ver a particularizar de una manera sintética en la maestría y en esta maestría específica. La encuadernación importada, la que les estoy mostrando, aparece en las líneas que en su momento a ustedes le estuvieron compartiendo, en el cual aparece un título. Después aparece el trabajo de investigación, la escuela y el título, es decir, el grado al cual se está optando. Mes y año de graduación, etcétera, lugar. Después una segunda en el cual aparecen los rectores y toda la parte propiamente jurídica, por decir de alguna forma, de una tesis, que hay veces que ahí llevan la firma, en fin. Normalmente una tesis de maestría siempre tiene un formato y en este caso estaríamos hablando de este tipo de formato. Una tesis después lleva agradecimiento. Eso es una sección que es opcional y en este caso no debe ser mayor a una página. Hay veces que los agradecimientos no tienen, es opcionales normalmente en casi todos los lugares, pero puede ser mayor de una página. Acá en este caso es una página lo que le están pidiendo. Y dedicatoria que también no mayor de una página por integrante específicamente, ¿verdad? Entonces, después viene el resumen de la tesis. Sumamente importante, un resumen de una tesis. El objetivo del resumen es informar al lector del documento en breves líneas. Es decir, la necesidad, actualidad y o novedad del trabajo. Eso es 2 oraciones. ¿Por qué se está haciendo el trabajo? El objetivo del trabajo y esas cosas. B, los objetivos sintetizados, que tiene que ver con ese primer problema. Es decir, al principio uno enumera el problema que tú estás trabajando. Después los objetivos, que no es copiar los objetivos, sino redactarlos. No se copian los objetivos así literalmente. Después, en el mismo resumen, usted tiene que presentar los resultados más relevantes y, si es posible, los métodos utilizados. Es decir, ¿qué usted utilizó? Yo utilicé el método de Richard, yo utilicé el método de tal cosa. Yo hice un análisis estadístico utilizando el test student, por decirlo de alguna forma, etc. Los resultados más relevantes con números allí explicado y después los aportes fundamentales, es decir, las conclusiones, la conclusión fundamental de mi tesis.
Normalmente un resumen, algunas personas dicen, oh, es que imagínense cómo lo voy a resumir. Bueno, esto mismo lo llevan los papers y normalmente te dan entre 250 y 300 palabras para hacerlo y tienes que cumplir con todos estos requisitos. Entonces, ese es el resumen. Lo que debe llevar un resumen de una tesis general, ya sea de grado, ya sea de maestría, ya sea de doctorado. Lleva estos aspectos. Después debe venir, si es necesario, notación y acrónimos. En este caso, normalmente se dice que deben tener 3 líneas. La primera, todo lo que es la notación, la segunda en inglés, porque hay veces que son palabras que se utilizan en idioma inglés, y la tercera, la traducción al idioma español, porque es nuestro idioma y es el idioma en el cual está redactada nuestra tesis, el trabajo en el cual nosotros estamos presentando. Si estuviera redactada en idioma inglés, serían 2 columnas nada más. Después lleva un índice. Ahora, ¿cómo se hace un índice? Los títulos correspondientes a los capítulos del texto se escribirán indicando el orden correspondiente, es decir, lleva un orden y la indicación de la página correspondiente se colocará al margen derecho de la columna. Los títulos correspondientes a los diferentes epígrafes y subepígrafes en que se divide cada capítulo se escribirán precedidos el número de orden correspondiente. Ahora, ¿cuántos epígrafes y subepígrafes debe llevar un capítulo? Un capítulo mínimo debe llevar 2, 3 epígrafes y subepígrafes si son necesarios, pero con un epígrafe imposible y 2 es muy poco. Normalmente lleva 3 porque es la estructura de una tesis que lo vamos a ver después, que va de lo general a lo particular. Entonces, se utilizará una sangría de manera que el numeral aparezca al mismo nivel que comience el título del epígrafe o del capítulo de epígrafe al que pertenece. A la derecha aparecerá indicada la página en que está ubicado. En otras palabras, un índice no es más que esto. Un índice normalmente pones inicialmente el pensamiento, la dedicatoria. Bueno, si hubo pensamiento, en este caso no dice de pensamiento, pero si lo quieres poner, lo puedes poner. No sé, habría que ver, después le preguntan a la coordinadora. Dedicatoria, agradecimientos, en este caso no están pidiendo tarea técnica. Resumen, introducción, con las cosas que lleva la introducción, que la vamos a ver seguidamente, y el capitulario debajo. En este caso es un trabajo que es de otra materia, que era de la 5G, las tecnologías de desarrollo de antenas para la 5ª generación de las comunicaciones. Capítulo 1, ya vamos a empezar a ver algunas cosas importantes, interesantes y que pueden faltar del capítulo 1. Capítulo 1, vas de lo general a lo específico. ¿Qué significa eso? Si se fijan en ese título, que no tiene nada que ver con la maestría propiamente, y es lo bueno y interesante del caso, para después que tú lo puedas extrapolar a lo tuyo, dice aspectos generales de la 5G, después dice principales parámetros de desempeño, es decir, empecé por ahí, después dice características de la banda milimétrica y da sus características fundamentales de las antenas, y después vienen las investigaciones acerca de eso. Es decir, tú vas de lo general, en este caso la 5G, viendo cada una de las características que tiene ella hasta una revisión bibliográfica exhaustiva de lo que tú estás investigando. En este caso, este estudiante estaba investigando acerca de la banda de 28 GHz, todas las investigaciones que se han realizado en los últimos 5 años sobre eso. Y al final de un capítulo 1 siempre deben haber unas conclusiones parciales. Que esas conclusiones parciales son las que le dan la entrada al capítulo 2. ¿Qué quiero decir? Con todo lo visto en el capítulo 1, en esas conclusiones se llega a la necesidad de realmente darle cumplimiento al objetivo general. Allí se demuestra la necesidad que tenemos, y entonces al mismo tiempo entonces das la entrada al capítulo 2, que no es más que materiales y métodos que yo voy a utilizar
en nuestra investigación con el propósito de darle solución. Otro índice. Este es de un marco teórico, se le llamó así al capítulo 1, marco teórico. Pudiera tener ese nombre, no tiene por qué tener el nombre a ese anterior. Puede ser una cosa pequeña, igual que el capítulo 2, materiales y métodos, y al final eso es lo que se va a hacer. En este caso es de tomografía computarizada, este caso de índice que les estoy mostrando. Y aquí lo que se está haciendo, si ustedes se fijan, va desde la adquisición de la imagen en una tomografía, a los métodos de reconstrucción, a la calidad de la imagen, a los principios físicos y después las propuestas reportadas en la literatura científica para el problema encontrado. Es decir, voy desde lo general, que es la tomografía, por decirlo de alguna forma. Después vamos a hablar de los diferentes temas de tesis de ustedes, de lo general, y voy desglosando hasta llegar a mi problema. En este caso, el problema de esta tesis es la reducción de artefactos metálicos. Y cuando llego a mi problema, hago una revisión exhaustiva, bibliográfica, de todo lo que se ha creado, principalmente en los últimos 5 años. El 80% de la bibliografía debe ser allí. Está en ese epígrafe, es sumamente importante, de qué se ha desarrollado. Y después unas conclusiones parciales, en las cuales se dice, se pudiera desarrollar esto, se pudiera implementar en la empresa Y estas cosas y la importancia que tiene, etc. Y de ahí después vienen materiales y métodos, que no es más que la descripción de los métodos desarrollados y toda la parte matemática. También una tesis debe tener una lista de figuras. La lista de figuras, aquí le pongo algunos ejemplos. Hice un zoom muy particular que lo vemos a nuestra derecha de la figura 1.14, 1.15, etc. Cada figura según el capítulo. Si es capítulo 1 es figura 1.1, figura 1.2, figura 1.3, figura 1.4 hasta X. Después, si es capítulo 2, es figura 2.1, figura 2.2. Cuando lleguemos al capítulo 3, figura 3.1, figura 3.2. Importante, y es uno de los errores que muchas veces encontramos. Si la figura no fue creada por usted, tiene que estar referenciada. Y lo vemos acá. Por ejemplo, aquí lo creó el 22. Ahí habría que buscar la referencia de quién era 22. Esta figura fue tomada de 23. Entonces, eso es extremadamente importante. Ahora bien, listas de figuras. ¿Cómo yo le voy a poner el título a una figura? Si se fijan, aquí hay figuras que son esquemas simplemente que se mientan, que tienen que ver con referencias, y por lo tanto el lector, que es especialista del tema, que si no lo conoce puede ir a esa referencia y analizar eso. Pero si es algo que fue creado por usted o que pudiera traer algún tipo de dudas, entonces se hace una pequeña descripción de la figura y lo vamos a ver después. Lleva una lista de tablas, que esa lista de tablas, igual que las figuras, es tabla 1.1, tabla 1.2, así en dependencia del tipo de capítulo en el cual aparezca esas tablas. Después viene la introducción. ¿Qué cosa es la introducción? Bueno, es la fundamentación científica de la tesis en forma resumida, no es más que eso. Mi fundamentación. Se presentan los antecedentes con la actualidad del tema y la definición del problema. Por ejemplo, vamos a pensar en este momento en algún problema. Vamos a pensar de que yo quiero implementar en la empresa un método que haga que los procesos productivos sean por mucho más eficientes. Vamos a pensar que se necesita que eso ocurra en la empresa, es decir, que los métodos productivos sean mucho más eficientes que los que se hacen en la actualidad. Entonces, esa empresa corresponde a un rubro. Entonces, en la introducción uno tiene que empezar a hablar de ese rubro. No es de otra cosa, sino de ese rubro específicamente, e ir desde ese rubro hasta
el problema de mi empresa. Es decir, en ese rubro, ¿qué se ha hecho? ¿Qué problemas han surgido? Hasta llegar al problema que existe en la empresa. Y de ahí surge mi problema de investigación, que es darle solución a ese problema, que es un problema que también ha ocurrido en el mundo y que se le han dado algunas soluciones. Es decir, en otras palabras, la introducción viene siendo como un capítulo 1 resumido, pero con ciertas características. Tienen que aparecer bien definidos el objetivo general, los objetivos específicos, cada una de esas cosas, la novedad, si tiene novedad, la tesis, el objeto de investigación, cuál es mi objeto de investigación, cuál es el campo de investigación mío. Si la hipótesis la estoy usando, normalmente hipótesis se utilizan mucho en doctorado, no tanto en maestría. ¿Qué materiales y métodos estoy utilizando? Y todas esas cosas. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, pensando en ese mismo ejemplo de la tesis que le estaba mostrando de tomografía computarizada. Se empieza a describir la tomografía computarizada. Pero dentro de la tomografía computarizada es importante qué cosa, la calidad de la imagen. ¿Y qué afecta la calidad de la imagen? A los pacientes que tengan implantes metálicos. ¿Y qué pacientes cuando tienen implantes metálicos, qué es lo que ocurre? Que aparezcan algo que se denominan artefactos metálicos. Y eso hay que darle solución. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene, por ejemplo, un tumor en esa zona, entonces simplemente se pierde, no se puede ver la información y se puede dar un diagnóstico errado. De ahí que es importante mejorar los métodos para eso. Y para ellos han utilizado métodos que se implementan, por ejemplo, en el software MATLAB, en Python, con inteligencia artificial y todas esas cosas. Es decir, más o menos un resumen de lo que pudiera ir en una introducción. Vamos a ver un poquito más adelante eso. Se define la importancia, actualidad, limitaciones. Es decir, cuán importante es para tu empresa eso, la actualidad que tiene, qué limitaciones tiene tu investigación. Y cuando hablamos de las limitaciones de la investigación, nos estamos hablando principalmente de lo que tú vas a poner ahí atrás en las recomendaciones, porque las limitantes normalmente aparecen casi siempre en las recomendaciones porque usted debe recomendar algo, alcance y necesidad del tema, etcétera. Se divide en capítulos. Una tesis se divide completamente en capítulos. Voy a saltarme esta diapo, vamos a pasar acá. Capítulo 1, caracterización de las metodologías y el análisis crítico de las fuentes y la bibliografía utilizada en el trabajo. Es decir, todo lo que es mi marco teórico. Capítulo 2, en este capítulo se deben incluir los métodos utilizados, desarrollos matemáticos, demostraciones, algoritmos, software, hardware, que forman parte del trabajo desarrollado. Capítulo 3, un análisis de los resultados alcanzados, es decir, se muestran realizándose comparaciones con los objetivos planteados, con estándares internacionales, con otros trabajos similares realizados en el centro o fuera de este. Un análisis económico puede ser de gran utilidad si procede en ese caso, es decir, todo lo que tiene que ver con eso y una discusión de nuestros resultados. Conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones deben estar en correspondencia con los objetivos planteados, como dije anteriormente. Normalmente es una conclusión por cada objetivo específico desarrollado. Deben ser breves, precisas y convincentes. En todos los casos deben mostrar con claridad que son una consecuencia lógica de los resultados científicos obtenidos por el autor, los que se han fundamentado y demostrado. La posibilidad de incluir las recomendaciones permite sugerir qué hacer con sus descubrimientos y aportes científicos tecnológicos o decir que faltó. En otras palabras, en qué aspectos se propone que se debería trabajar más para completar o ampliar su investigación o experimento. La posibilidad de resolver problemas similares en otras ramas de la ciencia o la técnica y las condiciones necesarias para introducir los resultados en la producción o la práctica social. Después las referencias bibliográficas, que se utilizan normas bibliográficas, por ejemplo, IEEE, Harvard, APA, en fin, la que sugiera
la que aparece acá como recomendación en la maestría. Y, por supuesto, yo siempre sugiero que utilicen un gestor bibliográfico. Si no utilizan un gestor bibliográfico, que yo propongo que utilicen Zotero, que es uno de los mejores gestores bibliográficos, la bibliografía va a quedar mal. Es la experiencia que tengo. Ninguna persona que no utilice gestor bibliográfico logra una bibliografía como la que se indica con todos los parámetros según la norma, porque eso es prácticamente una programación, y hacer cada uno de esos por separado, por cada artículo, por cada libro, por los revisados, es extremadamente complicado. Los anexos, si proceden, van al final de la tesis y pueden incluir gráficas, tablas, estadísticas, diagramas, mapas, fotografías, etcétera. Tanto las referencias y bibliografía como los anexos no se cuentan en el total de páginas asignadas a la tesis. Eso es importante. Normalmente las páginas asignadas a la tesis se cuentan desde la introducción hasta las conclusiones y recomendaciones. Hasta allí es que entra el número total de páginas. Vamos a ver algunos ejemplos. Ese mismo que le estaba poniendo anteriormente. Este ejemplo de reducción de artefactos metálicos en la tomografía computarizada utilizando el dominio de las imágenes. Este es un título. Ahora, ¿cómo saber si el título sirve o no sirve? Porque hay títulos que no sirven. Muchas veces nos encontramos un título que no sirve para nada. Bien, lo vamos a delimitar en algunas partes. ¿Cuál es el objeto de estudio de este trabajo específicamente? El objeto de estudio no es más que la tomografía computarizada, y dentro de la tomografía computarizada el fenómeno ese que ocurre. Ese es el objeto de estudio. Ahora, ¿cuál es el campo de estudio? La reducción de esto en el dominio de las imágenes. Es decir, el objeto es lo general, el campo es lo específico que yo voy a hacer en mi tesis. Y ambas cosas tienen que estar reflejadas en el título. Eso es extremadamente importante. Es como yo le digo muchas veces a los estudiantes, es importante que esté el para o el con qué yo lo estoy usando. Es decir, ¿yo qué voy a hacer? Voy a reducir esto utilizando ¿qué? Utilizando esto. ¿En qué? En esto. Es decir, tú tienes que poner y ubicar en tiempo, espacio las diferentes cosas que deben ir en un título. La síntesis, como la habíamos visto. Primera oración, la importancia de los artefactos en la tomografía computarizada, hasta llegar a lo importante que puede variar la veracidad en los diagnósticos médicos. Es decir, en una oración sintética, todo, completo, todo lo que es la importancia, en dos oraciones específicamente es acá. La importancia que tiene la investigación específico, no tiene que ser, no es un discurso. Después, seguidamente, en esta investigación se proponen métodos, es decir, qué tú estás proponiendo o qué tú propones para mejorar eso, que no es más que los objetivos, la solución al objetivo. Después, una descripción de esos métodos que estuviste utilizando, que usted utilizó para eso. Bueno, yo utilicé esto otro. En este caso, utilicé interpolación, utilicé esto otro. Bien. Después, la eficacia de los métodos o lo que tú estuviste creando o estudiando, ¿con quién lo comparaste? Bueno, yo lo comparé con 3 métodos bien definidos que incluso se pueden poner los nombres. Después habla del proceso de evaluación. Es decir, muy importante, que eso fue evaluado. ¿Y qué se estudió, qué se utilizó para la evaluación? Se utilizó esto, esto y esto. Y después las conclusiones. Finalmente, en las pruebas realizadas se observó el buen desempeño de esto, destacándose uno de ellos, en fin. Es decir, uno tiene que tener un resumen, tiene este enfoque. Es decir, tiene esta estructura de general, es decir, la importancia que tiene mi investigación. Segundo,
de forma general, sintético, los objetivos que yo me estoy proponiendo, qué métodos estoy aplicando. Después de ver todos esos métodos y de exponer esos métodos, ¿qué es lo que me toca hacer? Bueno, tengo que decir cómo yo evalué esos resultados, porque yo digo que este método es bueno para mi compañía, cómo yo evalué, cómo yo llegué a esos resultados, porque si no hay una evaluación, no hay tesis, no sirve la tesis, no hay tesis. Literalmente, tiene que haber una evaluación, una comparación con qué tú le hiciste. Eso va en la síntesis del abstract de mi trabajo y finalmente mis conclusiones que se lograron obtener. El índice ya le estuve comentando anteriormente, todo lo que tiene que ver con el marco teórico, importante, las conclusiones del primer capítulo. El primer capítulo también tiene introducción, al igual que cada capítulo. Después materiales y métodos, que no es más que una descripción de todo lo que estoy haciendo, es decir, análisis subjetivo, si voy a hacer, métodos utilizados para comparar, si estoy haciendo una comparación, bases de datos utilizadas, tengo que hacer una pequeña descripción, en fin, todo lo que tiene que ver con mis materiales y métodos. Si voy a hacer una estadística, los métodos estadísticos allí y por qué se utilizaron y seleccionaron esos métodos, porque el por qué se utilizan, no, yo estoy utilizando el método Y de estadística. ¿Y por qué tú utilizaste el método Y de estadística? Allí en ese capítulo 2 tiene que estar fundamentado. Capítulo 3, resultados y discusión. Resultados y discusión. Resultados. Mira, yo obtuve esta gráfica. Los resultados obtenidos fueron estos, esto y esto. Y después, posteriormente, una evaluación y un análisis de esos resultados y una comparación, teniendo posibles conclusiones parciales, que las conclusiones parciales de los capítulos para nada son las conclusiones generales que tienen que ver con cada uno de los objetivos específicos, sino que las conclusiones parciales de cada capítulo son muy específicas de ese capítulo. Las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos si los lleva. Veamos un capítulo, este capítulo 1, marco teórico, lleva una pequeña introducción. El presente capítulo, ¿de qué habla el capítulo? Cuando uno va a leer una tesis debe saber de qué va a hablar el capítulo, qué aparece en el capítulo, ¿verdad? En el presente capítulo se describen los principios físicos, a continuación se exponen los mecanismos que provocan tal cosa, posteriormente se puede hacer esto y finalmente se realiza un análisis crítico de las soluciones reportadas en la literatura científica para darle solución a este tema, a este problema, a esto que estoy investigando acá. Después vienen unas conclusiones parciales, que puse acá las conclusiones parciales y las voy a leer, aunque quizás no entiendan algunas cosas, pero les voy a explicar. Los artefactos causados por esto, es decir, por implantes de diferentes tipos, conducen a menudo a que estructuras anatómicas importantes no puedan ser visualizadas correctamente. Es decir, yo llego a conclusiones que propiamente estoy obteniendo principalmente del último epígrafe, que no es más que lo concerniente a la búsqueda bibliográfica de todo eso, es decir, las conclusiones a las cuales han llegado todos los especialistas resumidas en las conclusiones parciales. Y al final viene una frase muy interesante, por lo que esta investigación se centra en el desarrollo de nuevos métodos para esto, en el dominio de esto, es decir, siempre con el título, siempre con el tema, siempre con el objeto que estoy investigando, y que al mismo tiempo le den solución a algunos de los problemas existentes, porque tú tienes que exponer, la persona debe exponer esos problemas, es decir, ya todo ampliamente esbozado y ampliamente presentado. En los capítulos, la redacción, importante, si uno tiene una figura, bueno, cada capítulo debe tener arriba el nombre, marco teórico con su página, ¿verdad? Entonces, si vas a hacer mención a una figura, la figura no puede estar ni antes ni 2 páginas atrás, sino que debe estar inmediatamente después del párrafo que uno está escribiendo. Si usa frases en inglés, deben ser en cursiva entre paréntesis.
Así es como se debe poner con coma y después las siglas que tienen que ver con la frase en inglés. Si utilizas ecuaciones, tienen que estar numeradas, 1.1, 1.2, etc. Importante con las gráficas. Las gráficas deben tener una breve descripción de lo que están hablando. Ojo, la figura, en este caso que es la figura 1.3, se le hace esa breve descripción, pero ya esa misma descripción no se pone en el texto. Es decir, no se debe duplicar la información. Y es algo que en ocasiones vemos en los capítulos 3, que te ponen el nombre de la figura o de la tabla bien grande, una gran descripción, y al final en el texto te repiten lo mismo. No, debe ser algo bien sintético y, por supuesto, las referencias bibliográficas que son importantes. Acá les muestro también las diferentes ecuaciones seguidamente. Las tablas deben de estar centradas y, por ejemplo, deben hacer una descripción minuciosa, en este caso, de lo que está presentando. Es decir, si estoy presentando algo, si estoy, por ejemplo, presentando, en este caso, una prueba estadística, yo tengo que decir la prueba estadística que estoy usando, Friedman-ANOVA, y también que ha sido ajustado por múltiples comparaciones como el método de Bonferroni-Holmes, etc. Entonces yo tengo que hablar de lo que muestra la tabla, es decir, qué es lo que aparece en esa tabla en el nombre, lo mismo en la figura. Conclusiones y recomendaciones. Para darle cumplimiento a este objetivo general, se proponen los siguientes objetivos específicos. Por ejemplo, caracterizar métodos que permiten la reducción de los artefactos metálicos de manera eficaz para identificar los procedimientos que utilizan. Ese es el primer objetivo. Voy a caracterizar métodos para dar solución a mi problema y para identificar los procedimientos que se utilizan. Ese es un objetivo de un capítulo 1, porque está bien centrado en mi objetivo general, en mi título, en mi tema. Ahora, ¿cuál es la conclusión? No es que se caracterizó, ni se realizó, ni se identificó. No, eso no es una conclusión. Los métodos desarrollados por autores previos con mejores resultados en mi tema utilicen en su procedimiento tal cosa. Es decir, ya yo analicé todos los métodos desarrollados por autores previos y expongo qué es lo que se utiliza en blanco y negro. Mira, lo que se utiliza es esto. Ahora, los procedimientos más empleados están basados en la identificación de esto. Es decir, lo hago de forma general y después voy a lo específico. ¿Qué es lo más empleado? Dentro de todos esos métodos, lo más empleado es los que usan esto, es decir, las trazas del metal en los sinogramas y que hacen esto, es decir, rellenan las mismas a través de diversas técnicas. Ya voy más a lo específico, con el propósito de mejorar la calidad de las imágenes. Entonces, al final eso es una conclusión basada en un objetivo que no era más que el objetivo 1, que era el objetivo correspondiente al capítulo número 1, es decir, al marco teórico referencial. Objetivo, tiene que ser objetivo las conclusiones, con cosas exactas, es decir, no es dar ideas por dar ideas o hacer un relleno, sino encontré esto es lo que se utiliza y esto es lo que más se utiliza en este tema y esto me pudiera servir para mejorar esto. Eso es una conclusión de un marco teórico, de una búsqueda generalizada de un tema en específico. Después las referencias bibliográficas según la norma que especifiquen y después los que tienen que ver con los anexos, que ahí sí pueden haber incluso hasta discusión de resultados, ahí se presentan tablas, se exponen, etc. Un ejemplo 2, ya quizás por tiempo, va a ser un poco más difícil mostrarlo. Este tiene que ver con el diseño de un modelo de negocio para Machine Learning basado en mantenimiento predictivo, que es una de las cosas más importantes o que por lo menos se utiliza mucho en la literatura actualmente y que sí tiene que ver con esta temática. Este es el asta que hacen los autores de una universidad tecnológica
del primer mundo, y al final ellos llegan a conclusiones, es decir, más o menos tienen el mismo esquema de lo que yo les estoy presentando acá. Si se fijan, son más extensos, pero dicen las datas fue coleccionada, por ejemplo, en el segundo párrafo, a través de entrevistas de las literaturas revisadas, varios análisis fueron llevados a cabo, en fin, lleva una serie de análisis, una serie de cuestiones que son sumamente importantes. Cuando uno ve la tabla de contenido, ve la lista de figuras, la lista de tablas, ve que la introducción, ellos le ponen, en este caso, un índice. Está bien, es posible que con las limitaciones, los objetivos de la tesis, el problema, la definición. Después, muy importante, la revisión de la literatura. Y si se fijan en el epígrafe 2.4, van a lo específico, incluso hacen una búsqueda de patente allí. ¿Qué es lo que realmente existen? Y si se fijan en el 2.2.1, están los retos asociados con eso. Es decir, ¿dónde están los huecos? ¿Qué es lo que se está investigando? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que falta por investigar? Después viene la metodología y que tiene que ver con la validación de los modelos de negocios y todo lo concerniente con eso, es decir, materiales y métodos. En otras palabras, es el 3, materiales y métodos, todo lo que tiene que ver con eso. Y después los resultados y análisis. Y allí dice, bueno, nuestros resultados son todos estos, las patentes, los resultados de las entrevistas de las diferentes compañías, y empiezan a mostrar todos los resultados, teniendo, por supuesto, conclusiones cada capítulo, propias del capítulo. Después un diseño de un modelo, porque ellos diseñan el modelo, en este caso lo pusieron en un capítulo aparte, con todas las características, y si se fijan en el epígrafe 5.5, el concepto de la combinación, la evaluación, porque todo lleva una evaluación, no es mi criterio, no, es el criterio suyo que usted pone en la tesis con otros, comparados con la bibliografía, comparados con lo mejor que existe en el tema. Después viene una discusión, porque lleva una discusión, del posicionamiento, de las implicaciones de ese nuevo modelo, en qué podría beneficiar, en fin, lleva una discusión, y después las conclusiones y, por último, las investigaciones futuras, es decir, recomendaciones que siempre debe llevar una tesis. La lista de figuras, si se fijan acá, en la 2.1 también esa persona utiliza la referencia. No es una gráfica, no es algo, una figura hecha por mí, sino fue hecha por otra persona. Y por supuesto, por eso yo la referencio. La lista de tablas, algo muy parecido. Capítulo 1, por supuesto, lleva una introducción de todo lo que tiene que ver con eso. Y el capítulo 2, que es la revisión de la literatura con su introducción. En este caso, ya el 2.1 es el mantenimiento descriptivo. Si se fijan, lleva más o menos la misma estructura, aunque es de otra universidad completamente diferente. Después, las figuras, allí están las referencias bibliográficas utilizadas acá abajo, con sus nombres, las tablas con sus diferentes nombres que describen lo que se está haciendo, en este caso la comparación de beneficios, que es lo que están comparando en este caso de su modelo de negocio que ellos han desarrollado. Después la bibliografía bien explicada, ¿no? bien puesta, utilizando un gestor bibliográfico. Y bueno, hasta acá la presentación que les tenía preparado. Entonces, pasamos a las preguntas. Si quieren preguntar algo, me imagino que deben haber algunas que otra pregunta también. En fin, quedo entonces a disposición. Yo tengo una duda ya. Dime. Saludos. Buenas noches. Gracias por tu presentación y pues por invitarme también.
comentarte que, bueno, yo no sé realmente, y te soy bien sincero, lo estuve hablando ayer con mi director de tesis sobre los antecedentes en específico. Fíjate que yo no sé, obviamente yo trabajo en una empresa y tengo un poco de antecedentes de esa empresa, de cómo ocupaba un CMMS, ¿verdad? Que es un Computerized Maintenance Management Ujú. System, para específicamente para la empresa como tal y para esa marca, ¿verdad? Yo le pedí una cotización a esta empresa de cómo están ahora y de qué es lo que están brindando, ¿verdad? Un poco escueto lo que me mandaron, pero me decía él de que yo buscara tesis anteriores de la maestría o en El Salvador que hablaran específicamente de CMMS. No sé si en Ujú. antecedentes, sería mejor hablar de lo que se ha hecho en la maestría, pleca en El Salvador o en internacionalmente, o los tres. Sí, Ujú, normalmente lo que concluye el capítulo uno, que es el marco teórico, empieza por lo internacional y termina en lo nacional. Ahora, lo que es lo más importante, lo último que se haya desarrollado acerca de eso. Eso es lo más importante que hay, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ujú, eso extrapolarlo acá a El Salvador, que es lo otro importante. Y a la ujú. empresa que se está haciendo el estudio en específico, ¿verdad? Entonces, pero siempre lo internacional. Una tesis que se centre únicamente en lo nacional, está bien cojo ese capítulo. No, no, le falta mucho. Está, yo diría que un 40%. Ujú. Por mucho que se haya puesto, porque tiene que haber una revisión. Estamos hablando de una tesis de maestría, por lo menos de 15 referencias bibliográficas Por ahí ando yo bien en internet. explicada de internacionalmente qué se ha hecho, específicamente de esas siglas que me acabas de comentar, ahora se me olvidaron. Bueno, en Sí, fin, ah, de eso, ¿qué se ha hecho internacionalmente? Primero, el problema, llegar al problema y después hacer toda esa revisión, que no es copiar los papers de las ujú. personas, esa, sino es explicar lo que han hecho de forma redactada, de una manera coherente. Vamos a pensar por ejemplo, Jonathan hizo tal cosa junto con estos otros autores y uno explica, y esto conlleva a que fulanito, vamos a pensar Alexander, cogiera ese método y lo mejorara o propusiera otro y dijera que ese método no es el mejor. En fin, no es más que una presentación de los resultados que se han hecho sobre ese tema específico que es el tema de investigación que se está trabajando. Y por Ya. último, se lleva a la empresa, que es el final de esa búsqueda bibliográfica, es decir, la empresa, lo que se ha mostrado o lo que existe allí, que después en las conclusiones parciales es muy importante porque al final uno dice, bueno, en la empresa, como lo que tienen es esto, se necesita esto otro, de ahí que la importancia que tiene esta tesis, porque al final del capítulo 1 uno tiene que demostrar la importancia y la validez de la tesis, porque es la búsqueda bibliográfica. Es un capítulo extremadamente importante porque allí se ve realmente qué tú has buscado, dónde tú has indagado, qué tú has hecho para después mostrarme unos materiales y métodos y después unos resultados finales. Si la búsqueda bibliográfica fue pobre y las cosas mostradas ahí son pobres y solamente te defines por lo que aparece en Centroamérica, por decirlo de alguna forma, y el Sí, 80-90% de las referencias bibliográficas no son de artículos de la web de la ciencia, no son artículos que tengan una cierta complejidad. Ya la maestría, en ese caso, tu primer capítulo está en dificultades. Y, por supuesto, la tesis completa va a estar en dificultades. ok. Sí, mi única consulta era, yo he estado viendo más internacional que nacional, pero en nacional solo tenía de la empresa, no específicamente de otras tesis o de otras empresas. Entonces, por eso te preguntaba que si era importante ver nacional. Ajá, Sí, sí, si tú obtienes algo nacional que se haya hecho en otro lugar como una referencia, sería perfecto. ok. Si no lo logras obtener,
te centras únicamente en la empresa esa, que me imagino que sea al final el centro de la investigación o a quien uno le va a aportar algo, ¿verdad? O simplemente la única referencia que uno tiene de la aplicación de ese método acá en El Salvador. Pero si Ok. uno debe ir de lo general, es decir, de allá afuera, a lo particular acá, qué es lo que se ha hecho. Y después demostrar en esas conclusiones la importancia que tiene la tesis, ¿no? Con las cosas que se han hecho, la actualidad. Ok, ok, gracias. Ok, bueno, no sé si hay alguna otra consulta para Yadiel. Yo creo que ahorita están medio como en crisis. Sí, yo sé que quizás, mire, Reflexionando qué hemos hecho. es bastante contenido. De hecho, esto que yo les estoy resumiendo, lo voy a dar en la maestría en 8 horas clase. Entonces se los estoy resumiendo en 1 hora, se podrán imaginar. Porque esto hay que hacer debates, hay que hacer cosas y que las personas expongan y den sus criterios y, por supuesto, analizarlo basándonos en un tema en específico. Pero bueno, esta es la estructura general de una tesis. Puse una tesis de Cuba. La tesis de los artefactos fue una tesis hecha por mí. Y puse una tesis de una universidad europea. Entonces, si mal recuerdo, europea. Más o menos siempre tienen la misma estructura. Puse una tesis la estructura de una tesis de 5G, que no tiene nada que ver con este tema, pero ese es el tipo de estructura que debe tener. Siempre una tesis lleva una introducción, un marco teórico, materiales y métodos, resultados y discusión. Eso es lo elemental que lleva la estructura de una tesis de forma general. Y cada capítulo debe dar enlace al próximo capítulo, debe tener un enlace lógico y hacia el próximo capítulo que se va a presentar. Con respecto a los gestores bibliográficos, muchas personas ponen muy mala bibliografía. Yo les sugiero que utilicen gestores bibliográficos si no lo han utilizado hasta ahora. Alfredo ha asistido a algunos cursos, de hecho ahorita en la universidad, en la Don Bosco, hoy di una conferencia de 3 horas acerca de gestores bibliográficos y de investigación, eso solamente. Y entonces, él conoce al respecto y se pueden basar también en internet. Hay mucha bibliografía acerca de los gestores. Zotero, con Z, es el que yo les sugiero que utilicen, que es el más sencillo. Y gratis. Sí, Daniel Ernesto. Hola. Bueno, muchas gracias por la presentación, ¿verdad? Quizás solo primero comentar que quizás algo que más me llamó la atención fue eso que dijo de las conclusiones parciales, ¿verdad? Yo ya Sí. sabía desde años que nos han dado cosas de ciertas cosas de estructura, obviamente de las conclusiones generales, ¿verdad? Pero sí creo que nunca me habían dicho eso de conclusiones parciales, por lo menos no con ese nombre. Así que ahí quizás se me ocurrió, porque por ejemplo, nosotros vamos a hacer una tesis sobre mejora continua en una empresa de calzado con 6 Sigma, Lean Six Sigma, ¿verdad? Entonces, nuestro marco teórico va a ser introducir qué es Lean Six Sigma, sus ventajas, algunas herramientas, y ahí vamos a incluir como los antecedentes, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que quizás ahí como la conclusión parcial sería, en base a lo que se ha desarrollado aquí, vemos que Lean Six Sigma tiene estas características que la hacen beneficiosa de estos beneficios, por lo que es bueno usarla, ¿verdad? Y que en base a estos y estos estudios vemos que se han logrado estos beneficios a diferentes empresas y que por eso es una como metodología efectiva. Cosas así entendería yo, ¿verdad? Vale, lo único que le quiero hacer una pequeña observación. Si esa es la metodología que usted va a utilizar, no va en el capítulo 1. Va en el capítulo 2, que es materiales y métodos, que es la descripción de la metodología. Y en el capítulo 1, lo que va es la búsqueda bibliográfica a nivel internacional y después a nivel de país, que te demuestre que esa metodología es importante y que esa metodología se usa.
Y en el capítulo 2 lo que va es la descripción de la metodología que usted va a aplicar. Y en el capítulo 3, porque por eso el capítulo 1 es marco teórico, es la búsqueda bibliográfica. Ya descubrí qué es la metodología, qué es lo bueno a nivel internacional y a nivel nacional, porque no se puede quedar solamente en El Salvador. Entonces, en el 2 yo hago una descripción completamente de la metodología. De hecho, al final del capítulo 1 se puede hablar de la aplicación de esa metodología en El Salvador, si se ha hecho o no, y qué limitaciones tiene. De ahí la importancia que tiene, y son conclusiones. El desarrollo de la tesis, y ahí pasé al 2, porque en el 2 es donde yo muestro el método, y más que mostrarlo, yo lo muestro en el 1, pero solamente existe el método este. En el 2 hago la descripción completa de mi método, por eso es materiales y métodos. ¿Qué métodos, qué materiales yo estoy usando? ¿O qué yo voy a usar? Eso completo es capítulo 2. Y después capítulo 3, los resultados alcanzados con ese método. Y discusión que va incluido dentro de ese capítulo 3 es por qué ese método es bueno y hay que compararlo. Si va a ser, por ejemplo, vamos a pensar que vaya a realizar encuestas y cosas de esas, perfecto, no hay problema, pero lleva un análisis estadístico, porque el análisis estadístico le va a decir eso y tiene que buscarse artículos internacionales que apoyen eso, porque después viene la persona del jurado y le dice, ven acá, sí, perfecto, todo lo que usted me dice es muy bueno aquí, pero susténtamelo. A ver qué se hace en Estados Unidos. Explíqueme qué se hace en Europa, qué se hace en esto otro. Y usted tiene que tener ya esa discusión previamente establecida y redactada en ese capítulo 3, que no es más que lo mismo que utilizó en el 1, como decir se ha utilizado y se ha hecho esto y todo esto. Y en el capítulo 2, materiales y métodos. El método este lo describo, la ecuación que lleva, lo que se utiliza. Si voy a hacer, por ejemplo, encuesta, en el capítulo 2 tengo que explicar cómo se hace la encuesta, todos los materiales y métodos, todo lo que yo utilizo en eso. Si voy a utilizar estadística, en el capítulo 2 tiene que estar explicada la estadística que voy a utilizar, no los resultados, pero qué estadística voy a utilizar y por qué. Y háganse esa pregunta. Yo pongo esto y por qué. Y si me preguntan que por qué yo estoy utilizando esto, porque hay veces que las tesis se rechazan por falta de argumentación. Bueno, este método, ¿y por qué ese método? ¿Por qué no otro método? ¿Por qué no el método de Johnson, por decirlo de alguna forma? Ni conozco si existe ese método, ni idea. ¿Por qué no ese otro método? Porque en resultados, allí en la discusión tiene que explicar que ese método sí, y si es posible compararlo con Johnson, y por qué Johnson no, y este sí. Y entonces esa es la parte importante que deben hacer. Y de hecho, de ahí la importancia del capítulo 1 de hacer la búsqueda bibliográfica amplia de artículos, de revistas, de cosas que realmente sustenten todo eso y para la hora de una defensa, porque al final ustedes van a hacer una defensa pública y esa defensa en el jurado me imagino que le vayan a hacer preguntas. Y además hasta la previamente antes que te la acepten la tesis, ¿verdad? Entonces son cosas que uno tiene que tratar de pulir en la tesis para que después no haya forma de que te estén preguntando ¿por qué este método? No, mira, ya está explicado. Después este método por esto. Una forma de explicar muy buena es a través de referencias bibliográficas de gente experta del tema. No es la opinión del director, no es la opinión del jefe de obra, no, eso no, al final eso no tiene peso. Entonces, le estoy haciendo sincero, le estoy hablando como realmente se hace en una tesis y cómo mira el tribunal la tesis de uno. Eso no tiene peso ninguno. Explíqueme científicamente qué peso tiene eso. A ver, no, mire, en tal artículo, en tal lugar, en tal empresa de Estados Unidos hicieron esto, publicaron esto otro. Ah, bueno, y eso es una fundamentación. Pero esa fundamentación tiene que estar puesta en la tesis para que después no hayan sorpresas a la hora final. No, bueno, gracias. No sé si aclaré la pregunta, pero sí es importante eso. Materiales y métodos, capítulo 2. Si usted va a hacer un método, no lo describo en el 1. Ya la estructura de la tesis está errada. Se pone capítulo 2.
no capítulo 1. Capítulo 1 le da el pie a ese materiales y métodos. ¿Por qué ese materiales y métodos? A través de unas referencias bibliográficas, a través de una búsqueda bibliográfica exhaustiva del tema en estudio. Por ejemplo, en Cuba, bueno, en Cuba, no, usamos este método porque es el que se utiliza acá. Y si existe el método Z, que es mejor que este. Y si existe el método alfa, que es mejor que este. No, tienes que argumentar, hay que buscar. Quizás el método ese sea el mejor, es verdad, por el contexto. Pero cuando digo el contexto, tienes que explicar el contexto en el capítulo 1. Allí tienes que argumentarlo, por qué sería bueno en ese contexto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ante cualquier duda, aquí estamos. Les pueden hacer la pregunta a Diana. Con mucho gusto por acá les puedo ayudar en todo lo concerniente con este ámbito. Sé que es un poco complicado y mucho más si nunca se ha hecho una tesis o un paper, un artículo, que es lo que en estos momentos estoy tratando de hacer con cerca de 20 estudiantes de la UDB, cada cual en una tesis. Es importante definir eso. Ahí van a tener la grabación, la pueden volver a leer, la estructura de la tesis, cómo debe estar estructurada mi tesis, de los métodos, dónde ponerlo, qué hacer, qué debe ir en cada lugar de forma general y que debe venir una línea lógica desde el principio. Y ojo con la introducción, que es sumamente importante también, así como las conclusiones y recomendaciones. Una conclusión, por ejemplo, un objetivo específico es, por ejemplo, desarrollar un mecanismo que sirva para mejorar la combustión interna en los carros en El Salvador. Ahora, siempre tiene que tener un para y un dónde. ¿Dónde? ¿Para qué tú estás haciendo eso? ¿Con qué lo estás haciendo? Tienen que ser objetivos concretos, objetivos medibles. No puede ser un objetivo que no sea medible. Todos los objetivos tienen que ser medibles y medibles dentro de la tesis. Un objetivo que no sea medible, ¿para qué lo estás haciendo? Por ejemplo, un objetivo que es un serio error. Investigar acerca del método Y. Bueno, si tú estás haciendo una investigación, eso es una redundancia, eso no es ningún objetivo, ahí no estás cumpliendo ningún objetivo. Si al final tú tienes que investigar. Entonces, eso no es objetivo. Nada, ahí lo que tiene que ver, bueno, voy a caracterizar las consecuencias de utilizar el método Y en la empresa Z. Eso sí es un objetivo, porque voy a caracterizar ese método y las consecuencias de su aplicación. ¿Para qué? Para saber las consecuencias. El para está. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? Para esto. Entonces, eso es importante. Son objetivos medibles. Investigar, nada de eso es objetivo si uno está haciendo una investigación. Desarrollar, eso sí es un objetivo. Exponer, comparar, validar. Estoy validando. Siempre tiene que haber una comparar. Normalmente en una tesis siempre está el verbo comparar o validar, porque tiene que ver con el capítulo 3. Yo tengo que comparar. Compararme no con mi criterio, sino comparar otras cosas, comparar con otra gente, a través de análisis estadístico, etcétera. No sé lo que voy a hacer. Validar. Tengo que validar mi investigación. ¿Qué voy a usar para validar mi investigación? Eso también es importante. Son normalmente los verbos que se utilizan en el último capítulo, que casi siempre se ponen los dos. Comparar esto con otros métodos de la literatura y después validarlo a través de expertos del área, y entonces ahí entra la estadística. Claro, por supuesto, depende del tema que se esté analizando. No sé si hay más preguntas. Ok, bueno, si no hay más preguntas, ¿verdad? Pues agradecerle mucho a Yagdiel por su tiempo, por sus consejos. La verdad es que
como usted comentaba, ¿verdad? Hacer una tesis, pues, es un proceso de aprendizaje, no solo en la resolución del problema que queremos, pues, solventar, ¿verdad? Sino Exacto. también en cómo plasmamos, digamos, de manera ordenada lo que hemos hecho para que sea replicable, ¿verdad? Y para que alguien que no estuvo relacionado con nuestro trabajo lo entienda, que es el caso de los lectores, ¿verdad? O el tribunal, que muchas veces el tribunal pone una mala calificación no porque la solución técnica esté mala, sino que porque tal vez no hemos explicado lo suficiente o con suficiente coherencia cómo es que llegamos a ese capítulo de resultados, ¿verdad? Yo he visto incluso algunos trabajos que no describen muy bien la metodología, entonces no se entiende, digamos, cómo pasaron de los objetivos a los resultados, ¿verdad? Y entonces ahí vienen los jurados dudando, digamos, mucho de que si lo que se está presentando pues se hizo con suficiente rigor, digamos, o esa pregunta surge bastante, ¿verdad? ¿Por qué eligió ese método y no eligió otro, ¿verdad? ¿Por qué su solución es la mejor solución? Entonces es una pregunta que suele surgir bastante y que es muy importante pues curarse en salud, ¿verdad? Y responder Exacto. anticipadamente, digamos, en los capítulos que son correspondientes, ¿verdad? Aquí creo que una de las grandes lecciones de lo que nos comenta Yagdiel es que nosotros tenemos que ir justificando lo que hacemos, ¿verdad? Esa justificación viene desde Exacto. cómo elegimos nuestro problema, por qué usamos la metodología que estamos utilizando, ¿verdad? Qué es lo que han hecho otras personas en otras latitudes y que han usado eso y les ha funcionado y por qué me puede funcionar entonces también a mí, ¿verdad? Y luego en la metodología explicar cómo fue que yo voy a llegar a, o qué voy a hacer para llegar a esos resultados, digamos, o qué voy a hacer para darle respuesta a mis preguntas o a mis objetivos. Y ya entonces los resultados son mucho más fáciles de entender, digamos, y las conclusiones pues también se derivan más fácilmente, ¿verdad? Porque lo que yo he hecho pues tiene lógica, ¿verdad? Tiene coherencia. Y creo que esa es como la gran moraleja de aquí, ¿verdad? No asuma que el tribunal sabe lo mismo que usted sabe cuando escribió su trabajo. Imagínese que le esté explicando su tesis a su papá o a su hermano, a alguien que no hizo la tesis con usted, porque es lo mismo los jurados, ¿verdad? Es lo mismo. Muy bien, entonces esperamos que esta sesión les haya sido de utilidad, que les haya abierto un poco más el panorama a lo Si que me, se si debe y me no. permite un momento, Diana, un último consejo con respecto a la redacción. Porque hemos hablado de estructura, pero no hemos hablado de la redacción. La redacción es extremadamente importante. ¿Cómo se revisa una tesis? Leyéndola en voz alta. Así es como se lee y te das cuenta dónde van los puntos y dónde van las comas, el punto y coma y las cosas. Y lo otro que decía Diana era extremadamente importante. Yo le decía a los alumnos y le digo aún actualmente, cuando tú termines tu tesis, tu trabajo, dáselo a leer a tu esposa, a tu esposo, a alguien que no tenga nada que ver con tu tema. Y esa persona puede ser que no entienda las ecuaciones, puede ser que no entienda las cosas, pero tiene que entender de forma general la tesis. Y una persona que no esté arraigada en ese tema, si no la entiende de forma general y no se lleva la idea, la tesis está mal redactada, porque no es entendible. Porque puede decir, mira, el método que hizo Johnson, ni idea qué cosa es eso, está bien, pero dice, ese método sirve para eliminar los parásitos en la caña, por decir de alguna forma. Se llevó la idea general del capítulo 1 y qué es el método más importante, ¿verdad? Y en la revisión. No sabe nada de eso y después cuando entran los métodos dice, bueno, el método ese usa quizás un integral, usa tal cosa. Interesante. El problema es que te entiendan lo que uno escribe. Eso es sumamente importante. Búsquese a alguien que puede ser su propio compañero de estudios, que no tenga mucho que ver con el ramo. Cuando lo lee y si entiende la tesis está bien redactada. Si no se entiende los resultados, si no es tan claro lo que se hizo, si no está claro qué se usó y las cosas aparecen así del aire, porque puede ser que uno lo sepa, pero no lo plasma en el papel y el problema es que tiene que estar plasmado en el papel. No importa las ideas ni el conocimiento, al final lo que va a evaluar y lo que va a ver el tribunal es el papel. Entonces ese papel tiene que estar bien redactado. Es un informe que tú le estás presentando a la persona y esa persona tiene que entender esas cosas que uno le está presentando. Entonces eso lleva tiempo, es un arte, por decirlo de alguna forma, pero es importante
Y una forma de revisar es alguien que te lo lea. Si no entiende nada, y dice, ven acá, ¿y dónde tú sacaste esto? Ven acá, ¿y cómo tú pusiste eso? Eso es sumamente importante, porque eso significa que son debilidades que tienen en el trabajo. Porque esas preguntas aparentemente bobas, sin sentido, muchas veces tienen muchísimo sentido porque son las cosas que le faltan al trabajo. Simplemente es mi último consejo a la hora de terminar la redacción. La redacción normalmente uno la debe terminar 15 días antes de entregar la tesis, para madurarla, para leerla, para dársela a otras personas, para que te digan si se entiende o no se entiende, para que alguien te diga el por qué y vea que por qué tú pusiste esto y no pusiste esto otro. En fin, debe terminarse con unos días de antelación para arreglar todo eso y entonces después someter al tribunal a las personas encargadas. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Jagdiel. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes, ¿verdad? Esperamos pues que puedan seguir avanzando exitosamente en sus trabajos de graduación y quedamos pendientes de cualquier otra consulta que puedan tener al respecto, ¿verdad? Vamos a colocar esto también en los respectivos medios, ¿verdad? Para que ustedes puedan verlo nuevamente según ustedes lo necesiten. Que pasen todos muy buenas noches y les deseamos un feliz fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias a Feliz fin de ustedes. semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos, gracias también, Jack. Gracias.